Libre. Saludamos a Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, señor Iglesias? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Antes de nada, le pido una valoración de urgencia. Acaba de aprobarse en el Congreso de los Diputados la ley de infancia y le pido una valoración. Usted ha sido hasta hace nada vicepresidente segundo del Gobierno, está entre los impulsores de esa norma. ¿Qué valoración le merece? Muy satisfecho, muy contento. Hemos trabajado mucho este año para lograr que haya una ley que proteja a los niños y niñas de todas las formas de violencia. Esta mañana Ione ha sido muy valiente diciendo algo que es una verdad como un templo. Por desgracia, muchos miembros de la Iglesia Católica, de la jerarquía eclesiástica, han cometido verdaderos abusos y barbaridades contra niños y niñas en nuestro país y en todo el mundo, y muchas veces, por desgracia, amparados por la propia jerarquía eclesiástica. En España hacía falta una ley que les proteja, y muy orgulloso de que la hayamos sacado adelante. Desde hoy tenemos un país un poquito mejor. Ha costado mucho esfuerzo, por supuesto tenemos a la derecha y a sus aliados ultras en contra, pero hemos demostrado una vez más que el bloque de los presupuestos generales es el bloque de la mayoría. Bueno, hablando de mayorías, le preguntaré después por alguna cuestión que en el gobierno de coalición está pendiente, pero hablando de mayorías, Madrid, las elecciones, las encuestas no le dan nada bien a usted, señor Iglesias. En las encuestas aparece Ayuso vencedora, ustedes aparecen con unos datos muy discretos. ¿Por qué? ¿Se espera un sopapo electoral o cree que hay opción de remontar lo que dicen las encuestas? Lo que no se explica, Jesús, es que si es así, haya tanta agresividad por parte de algunos poderes mediáticos y tanta agresividad por parte de la derecha y de la ultraderecha. Nosotros tenemos números y los números son buenos, vamos a sumar. A mí me dijeron muchas veces que era imposible sacar adelante una moción de censura para sacar a Rajoy. Acuérdate la cantidad de televisiones, de tertulias, de líderes de opinión que decía que era imposible, que no salían los números, y salieron. Me dijeron que era imposible que hubiera un gobierno de coalición en España, y mucho menos conmigo, y ahora van a salir encuestas de aquí al día 3 que van a decir que Ayuso lo tiene hecho. No las crean, es lo que hacen cada vez que ven los números difíciles. Si la gente sale a votar, si el 70% de los distritos, ciudades y pueblos de Madrid, donde no gana la derecha y la ultraderecha, salen a votar y no dejan que ese 30% se imponga a la mayoría, entonces habrá gobierno de cambio en Madrid. Ya te digo que los números son buenos. Es noticia de esta misma mañana la información sobre detenciones tras los actos de Vallecas, el acto de Vox. Vimos violencia, imágenes lamentables. El diario a veces está publicando que hay mayoría de gente perteneciente a Bucaneros, ese movimiento relacionado con el Rayo Vallecano, los ultras del Rayo. Dice que la mayoría serían pertenecientes. ¿Qué le parece esta información? Yo te confieso que hay una cosa que me sorprende mucho. Quien provocó la carga policial fue Abascal, y esto se lo dijo la propia policía a un diario tan poco sospechoso de izquierdista como el ABC. Y además han conseguido su objetivo, que una semana después se siga hablando de la ultraderecha. Cuando nos preguntamos muchas veces quiénes son los responsables de que a la ultraderecha le vaya tan bien, pues algunos deberían reflexionar sobre lo que significa que un partido de ultraderecha que hace apología del terrorismo, que hace apología de la violencia callejera, que se hacen fotos frente a la estatua vandalizada de Largo Caballero, vayan a Vallecas a provocar la violencia, porque fue Abascal el que dijo vamos a por ellos desde la tribuna, rompiendo el cordón policial, y una semana después siguen consiguiendo su objetivo de que se hable de ellos. Y a partir de aquí hay una cosa que me sorprende muchísimo. Es decir, estas detenciones se producen inmediatamente. ¿Y cómo es posible que no hayan detenido a los autores de las bombas incendiarias contra nuestra sede? ¿Cómo es posible que no detuvieran a los neonazis que fueron a un acto nuestro? Yo creo que cada vez hay más gente que tiene la sensación de que la justicia no es igual para todos, y desde aquí todo mi cariño y mis felicitaciones a la gente de Vallecas, que demostró en un ejemplo de dignidad que Vallecas es un barrio tolerante, que Vallecas no acepta el fascismo, el racismo y la homofobia, y por supuesto a los hinchas de un equipo de fútbol que son un ejemplo de defensa de valores solidarios y de valores antifascistas, que son de lo mejor de nuestra ciudad. Pero si hay gente violenta, que se ha visto también en las imágenes, se vieron cargas y actuaciones policiales que ahí están, son lamentables, pero también se vio a gente violenta lanzando piedras. Sí. También, es decir, total, se ha dicho, ya ha habido casos de gente Jesús, de los Bucaneros, lo que pasa, ha habido intervenciones, es decir, condena el hecho de que haya gente también violenta en este caso. Que sí, Jesús, pero yo creo que tú sabes igual que yo, porque tú llevas mucho tiempo trabajando en la televisión, que cualquier persona de izquierdas que haga una cosa ilegal va a caer sobre él o sobre ella todo el peso de la ley, todo el peso de la ley.
Pero seguro que la imagen de ese antidisturbios que está tirando una piedra no se traduce en ninguna sanción ni en ninguna detención. O sí, Jesús. O sí, Jesús. Cualquier persona de izquierdas que empuje un policía sabe que le van a detener y que va a caer sobre él todo el peso de la ley. Esas detenciones no fallan nunca, pero al revés no ocurre. Si vemos intervenciones irregulares que no se ajustan al reglamento, ni se habla de ello en los medios de comunicación, y eso lo sabes perfectamente, ni jamás vemos una sanción. Y cuando son los nazis los que agreden, cuando son los fascistas los que agreden, ¿dónde están las detenciones? ¿Cómo es posible que haya un vídeo del tipo que lanza un cóctel molotov contra nuestra sede y no se haya producido ninguna detención en Cartagena? ¿O qué pasa? ¿Que tienen más medios para investigar a la gente cuando es de izquierdas que cuando son de ultraderecha? Y esto hay que decirlo, Jesús, todos estamos en contra de la violencia, por supuesto, pero de toda. Cuando un miembro de las UIP coge una piedra del suelo y se la tira a un manifestante, también está muy bien que desde los medios de comunicación tú digas, Jesús, yo estoy en contra de esto, igual que estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Y yo tengo la sensación de que hay mucha gente que ya se empieza a dar cuenta de que la ley no es igual para todos. Cualquier persona de izquierdas que cometa un ilícito civil, administrativo o penal, sabe que va a caer sobre él todo el peso de la ley. Cuando son otros, da la impresión de que hay cierta impunidad. Si eres el rey de España, parece que puedes tener derecho a hacer las tropelías que te dé la gana, que buena parte de los medios de comunicación en España te van a proteger. Yo sostenía, pretendía sostener, creo que cualquier persona con dos dedos de frente, sea de izquierdas, de derechas, de centro, anarquista, lo que quiera ser, la violencia pues no tiene un pase, incluso molesta a los que son pacíficos y son de izquierdas o de lo que quieran ser. Señor Iglesias, me quiero completamente de acuerdo contigo, Jesús, pero perdóname un segundo, Jesús. O sea, tú estarás de acuerdo conmigo en que un antidisturbios coja una piedra y se la lance a un manifestante es violencia y está mal. ¿O a ti eso te parece bien? Digo por conocer si tienes esa visión. Igual que los dos tenemos claro que la violencia es mala siempre, venga de donde venga. Es evidente, no pretendo hacer un debate, es evidente que es una actuación incorrecta, indebida para un agente de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Incorrecta? Es evidente, sí, incorrecta, indebida, y violenta, ¿no? O no es violenta. Que haber medidas. Por cierto, yo creo que es evidente, vamos. Otra cosa será, habla usted de los procedimientos y de los plazos y de los tiempos. Pues ahí está, y que cada uno debata, evidentemente, eso está claro, ¿verdad? Es condenable en todos los casos. Porque cuando aparece Jesús, un exlegionario disparando contra fotos de miembros del gobierno, donde estoy yo, donde está Echenique, donde está Irene Montero, donde está Marlaska, ese se va de rositas y el juez lo archiva. Y hay mucha gente que tiene la sensación de cómo a uno que pone un tuit estúpido, pero si es de izquierdas le detienen inmediatamente y le acusan por delito de odio, pero a un exlegionario con arma de fuego real disparando contra fotos de miembros del gobierno, ese se va de rositas. Eso hay que decirlo, Jesús, porque yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que en este país algunos tienen impunidad para todo. Materia de vivienda, si me permite. Se está hablando de subir el IBI a las viviendas vacías. Se habla también de qué hacer con el precio del alquiler, de los topes. ¿Podemos saber qué va a ocurrir ahí? ¿Hasta qué punto subir el IBI a viviendas vacías? ¿Hasta qué punto poner un límite al precio del alquiler? Hombre, yo creo que es de cajón lo de subir el IBI. Si tenemos un montón de viviendas vacías y un montón de gente sin casas o gente que no puede pagar el alquiler, por propios criterios de mercado, si aumenta la oferta de vivienda, bajarán los precios del alquiler. Es lógico que no se pueda primar tener una vivienda vacía, sobre todo cuando están en manos de grandes propietarios y fondos buitre, cuando hay una necesidad de vivienda en España. Esto es de cajón de madera de pino y lo entiende cualquiera. Y con respecto a los alquileres, pues es obvio. Es obvio que tenemos una situación en la que los jóvenes no pueden emanciparse porque no pueden pagar el alquiler, porque es que el alquiler les supone a lo mejor el 80, el 90% o más de su salario. Y resulta además que quien solamente tiene ingresos por un trabajo tiene menos beneficios fiscales que quien tiene, por ejemplo, 12 pisos. ¿Y qué es lo que propone la derecha para la Comunidad de Madrid? Demos todavía más beneficios fiscales a quien tiene 12 pisos y no ayudemos a quien tiene que destinar el 70, el 80% de su salario a pagar un alquiler. Si es que además es una cuestión de puro sentido común económico. Cada euro que no gastas en alquiler lo gastas en el comercio del barrio, lo gastas en el bar, va al consumo y en la economía de mercado se fundamenta en el consumo. Es evidente lo que hay que hacer. Lo que pasa es que los intereses de las grandes patronales inmobiliarias y de los grandes fondos buitre y fondos de inversión son muy poderosos y tienen comprados muchos medios de comunicación para contarles que regular el precio del alquiler está mal, pero toda la experiencia europea nos dice lo contrario. Cualquier país sensato regula el alquiler y por eso es tan importante que haya cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid para que podamos bajarle el precio de los alquileres a la gente. Y por eso nos dan, y perdona lo rudo de la expresión, las hostias que nos dan, Jesús. Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a las próximas elecciones de Madrid. Gracias por acompañarnos. Gracias por dedicar parte de su tiempo. Buenas tardes.
Suerte, Jesús, y cuídate de los tiburones. Gracias. Bueno, dicho esto, cuídese usted también.